asiduo, ¿no? Pablo Icardi con nosotros. ¿Cómo Llegó el andamos? jefe. Muy buen día. ¿Todo bien? No, muy bien, muy bien. Es nuestro jefe, sí, eso es Sí, cierto. es nuestro Así jefe en que, el diario. claro, nos tenemos que portar bien. Por eso me dieron un mate. Tal Claro, cual. obvio. Pablo que, bueno, viene investigando y que viene con algunas notas con respecto a Potasio Río Colorado, que en algún momento se dijo, bueno, hemos tenido la solución, se va a instalar esta planta, va a comenzar toda la producción, pero una producción que se está haciendo desear, ¿no? O al menos los trabajos. Sí, la historia de Potasio Río Colorado, que recordemos Es es una mina larguísima, ¿no? para sacar sales de potasio, que es un fertilizante muy potente, muy utilizado y demandado, bastante demandado. Digo bastante porque oscila bastante y oscila Sí. bastante Sí. su precio. Está en Malargüe, uno de los yacimientos más grandes del mundo en ese sentido, y una especie de tierra prometida que ha chocado, Mendoza ha chocado varias veces con esa pared. Y ahora hay unas parecitas, por lo menos, por la cual chocó. Ujú. Después del proyecto de resurrección, recordemos que en 2012 la empresa brasileña Vale lo abandonó por completo, Sí. más de 3.000 personas sin trabajo, con toda una larga historia. El gobierno de Alfredo Cornejo y el de Rodolfo Suárez buscaron rehabilitarlo, no consiguieron inversores porque la ecuación económica no daba, contrataron a una consultora extranjera para buscar inversores y finalmente lo vendieron, entre comillas, al proyecto, lo vendieron sin cargo, digamos. Sí. Lo encontraron acá a la vuelta de la esquina, es Minera Aguilar, que es una empresa del Grupo Integra, liderada por José Luis Manzano, el mismo dueño de DEMSA y otras empresas y otras Ujú. concesiones en Mendoza. Lo pongo así para que haya un contexto. Se firma el contrato con un proyecto que es bastante estrambótico el nombre, que se llama Andrómeda, que es el Ujú. proyecto para rehabilitar la mina con determinadas etapas para producir. Ese proyecto decía, bueno, van a haber 1.000 millones de dólares de inversión en una primera etapa, una inversión más humilde obviamente, porque hay que reconstruir un montón de cosas, y eso tenía etapas. Sí. Hay dos etapas fundamentales que debían cumplirse este año como último plazo, en agosto de este año, que era hacer el proyecto de ingeniería, ver cómo va a ser finalmente el proyecto y terminar una planta piloto para producir a escala baja, pero producir sales de potasio. Y era el gran, lo más simbólico que el gobierno Ujú. esperaba y que Mendoza esperaba, los malalbuinos y demás, que finalmente se produjera potasio, aunque sea a escala baja, para ver que está el mineral, que se puede producir y que es viable. Ese hito es fundamental, o era fundamental, lo especifica el contrato y la parte simbólica y política lo era también. ¿Qué pasó? Minera Aguilar no cumplió. Entonces los veníamos advirtiendo que había poca información y que las etapas previas a que la planta estuviera en funcionamiento, la planta piloto, no se estaban cumpliendo. El gobierno finalmente lo oficializó y no se cumplió, es decir, no se está produciendo como debía y genera una irregularidad en el contrato que es grave. ¿Por qué? Porque esos dos hitos, insisto, el planteo de la ingeniería que iba a Sí. tener el proyecto, Potasio Río Colorado, el nuevo proyecto y empezar a producir, eran hitos fundamentales establecidos en el Claro, contrato. porque además lo que se pensó en su momento con Vale, o sea, con la empresa brasileña, era un proyecto mucho mayor, ¿no? A escala mucho mayor. Exactamente. Era primero el proyecto de Vale, que era de Río Tinto originalmente, Sí. era monstruoso. Era casi proveer a todo Brasil, exportar a China si hacía falta, llevar grandes cantidades el mineral hacia el puerto, por tren hacia el puerto de Bahía Blanca Claro, y la exportarlo construcción, ahí. Iban sí. a hacer el tren, hay que decir, la planta se empezó a hacer, el Ujú. proyecto Vale empezó a invertir, hay hasta una pista de aterrizaje para que se den. Ocurrió algo en ese momento que Mendoza empezó a cobrar regalías por adelantado. Bueno, para que tengamos una dimensión de lo que era. Eso se cayó. El nuevo proyecto era a escala más baja, pero con proyecciones, por ejemplo, a crecer y sí construir, por ejemplo, un tren no ya para ir a la Patagonia, sino para venir hacia el este de Mendoza, Ujú. que una Malargüe con las catitas, y de ahí llegar hacia el puerto de Rosario. Ese proyecto que necesita 100 millones de dólares tampoco está, digamos. No está el plan que también lo tenía que presentar Minera Aguilar. ¿Cuál es el camino? Porque esto es grave, digamos. ¿Por Es un qué? Porque se firmó un incumplimiento, sí. contrato, un compromiso y es otra decepción. Yo me imagino la Malargüe, que ya vivió una enorme decepción y ahora, hago un paréntesis, en algún momento hubo candidatos que hoy son legisladores y demás, que anotaron gente para que él trabaje en Potasio Río Colorado y en Portezuelo del Viento. Sí, Ujú. yo recuerdo Prometían sí en trabajos Portezuelo. que nunca ocurrieron, ¿no? Obviamente. O sea, la demagogia llegó al tope y yo
Es doloroso para la gente de Malargüe que vive una nueva frustración. Esto no está terminado, obviamente. Es un camino que le toca hacer al gobierno de Mendoza a través del Ministerio de Energía y sus socios. Acá hay un socio que es Impulsa Mendoza, que es parte del proyecto. Impulsa Mendoza se creó casi para eso, porque era Potasio Río Colorado, pasó a ser Impulsa Mendoza y demás. Es auditar, que eso se empezó a hacer la semana pasada, para ver el nivel de cumplimientos e incumplimientos, yo diría el nivel de incumplimientos, notificar a la empresa, a Minera Aguilar, de los incumplimientos y seguir el camino para que haya sanciones. Ahora, ese camino se va a seguir, es el camino formal establecido por el contrato. El camino político que ven en el gobierno es esto no va a llegar a buen puerto y quieren evitar un nuevo que se vuelva a desvanecer el proyecto Potasio Río Colorado, que corre riesgo de hacerlo, sí, porque obviamente el contexto del país, la misma empresa que no sé si tiene la solidez que merece el proyecto y demás, que no se desvanezca o que el temor mayor que una trabazón legal que no haga que no avance. Incluso con la posibilidad de que haya litigios en el exterior. ¿Por qué? Porque si bien los socios son de acá a la vuelta, literal, digamos, porque se queda muy cerquita, esos socios tienen unos socios brasileños, hay socios extranjeros y la misma empresa Minera Aguilar, si uno sigue el hilo, está en muchas de sus empresas madres están radicadas en el exterior. ¿Eso qué implica? Que probablemente te pueda generar un conflicto en el CIADI o en el comité de arbitraje, de hecho el contrato lo establece. El gobierno lo quieren evitar. ¿Cuál es el camino? Renegociar. Renegociar el contrato, que es probablemente lo que le van a proponer a la empresa Minera Aguilar, para tener un proyecto aún más humilde, concretable y que antes de fin de año no esté produciendo obviamente, pero esté resuelto legal y estratégicamente. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se ha dado esta falta de inversiones? Porque el proyecto no es rentable, porque se han dado cuenta de algo o porque directamente no han invertido lo que deberían hacerlo. Hay varios planos. En el plano macro del proyecto, el proyecto siempre tuvo problemas de viabilidad económica. Cuando vos veías cuando salían a buscar inversores, la ecuación económica que sacaban decía que no, la escala no daba. O sea que la escala y el precio del potasio no daba para que sea rentable. De hecho, en algún momento convocaron inversores, los desconvocaron porque la ecuación que había hecho Vale y la provincia de Mendoza en su proyecto para buscar inversores daba negativo. Es decir, iban a invertir y no lo iban a poder recuperar. Por eso se bajó la escala. Se supone que daba después sí, y que obviamente vos tenías un potencial si el precio del potasio seguía. Y esto entra en la parte interpretativa, pero tomando palabras de gente que está en el tema, adentro del gobierno actual y del gobierno pasado. Ninguna de las ofertas que se presentaron, había dos que eran importantes, relevantes, que era una la que terminó ganando, que es de Minera Aguilar, y la otra de la Corporación América, es decir, el grupo Eurnequian, los dueños, entre comillas, del concesionario del aeropuerto, entre otras cosas. Ninguno convencía, ninguno tenía la solidez de que ponían las manos en el fuego porque la inversión iba a ocurrir. Vamos a ir con todo. Exactamente. De hecho, especulaban con que lo que iba a pasar con los actuales dueños del proyecto es que iban a cumplir, tenían la esperanza de que cumplieran, todavía pueden cumplir, insisto, esto puede recalcularse, y que después probablemente lo iban a vender o buscar un socio de una escala mayor para invertir los $1.000 millones que hacen falta para llevar la producción a la escala que pretendían. Eso encontró muchos obstáculos en el camino, y ahí parte dato, parte interpretación, hay que ver cómo evaluaron la solidez económica y financiera de la propuesta para cumplir estas etapas. La planta piloto no era una inversión descabellada, eran $10 millones. Son $10 millones lo que calculaban que salía esa planta piloto, que había que hacer mucho, pero algunas cosas había hecho ya Vale de antemano. Obviamente el contexto, te dicen, no ayuda, pero son $10 millones, no 1.000 los que tenían que conseguir. Y eso es lo que tiene que evaluar el gobierno ahora a la hora de aplicar sanciones. ¿Qué dicen los que están cerca? Van a renegociar, difícilmente zafen de la multa. El contrato es bastante taxativo. Si no cumplían en plazo, que eran 12 meses para el proyecto de reingeniería y 18 para la planta piloto, es motivo de considerar que se cayó todo el plan de inversión. Es decir, es un motivo dramático para el contrato que podrían sacarlo. Digamos. No va a ocurrir eso, no está en la voluntad política del gobierno, y voy a citar otros ejemplos de llevar a ese extremo, sino sí renegociar y buscar a una escala menor, por ejemplo, para que ya no sea
imprescindible tener el tren para producir, sino empezar a una escala menor, distribuir y vender potasio adentro de la Argentina. Lo que no me cierra es el tema de no haber realizado ni siquiera la planta piloto. Porque digo, más allá de que la ecuación pueda no cerrar a escala mayor, mientras se realiza una planta piloto que, bueno, en la cual van a tener un montón de resultados, ¿no? De acuerdo a cómo puede ser la producción, en este caso de potasio Río Colorado, se puede ir renegociando y decir, bueno, quizás este proyecto no da para tanto, pero bueno, ahí se ve al menos una buena fe de inversiones con respecto a Justamente a este esa es la proyecto. clave, porque es la esperanza y hasta casi promesa que tenía el gobierno, Sí. diciendo, bueno, ¿qué decía Cornejo? Bueno, en mi gestión, esto es simbólico, Sí. acá tienen el potasio. Bueno, se van a ensuciar las manos con eso, pero puede empezar a producir a una escala baja, pero decir, bueno, que sea tangible, después de todas las decepciones que ha tenido. Y yo vuelvo a ponerme en la cabeza de la gente de Malargüe, digamos, esa enorme decepción que fue de un día para otro que se desvanezca un proyecto que era monstruoso. La planta de potasio Río Colorado es monstruosamente grande, es todo muy grande, insisto, hasta una pista de aterrizaje que quizás es mejor que la que tenemos en el aeropuerto acá. Es a una escala enorme que se desvaneció. Y ahora no ocurre lo mismo, insisto, no es que se cayó el contrato. Sí. Y la planta piloto, esto era lo simbólico, lo contractual y una primera etapa, insisto, con 10 millones de dólares, que es un montón de plata, pero para un proyecto de esa escala no lo es. Para la industria minera, 10 millones de dólares es, a ver, no sé, no es ni el 10% de una plan de exploración de una mina, de un proyecto minero de gran escala. Es decir, qué sé yo, José María, que es un proyecto a grandísima escala para buscar cobre, invierten 200 millones de dólares por año en exploración. Es decir, 10 millones de dólares en industria minera no es tanta plata. Y bueno, no pudo cumplir en tiempo y forma el plan, la planta para producir a baja escala, digamos. Ahora, Pablo, si vos decías recién que ninguna de las dos propuestas convencía, pero optaron sí o sí por una. Por lo menos peor entre pero ellos. había que optar sí o sí, no se podía volver a... Ya había ganar. fracasado, sí, es una decisión compleja, me imagino. Podían declararlo desierto, o sea, podían no vendérselo a nadie, que ya había pasado en otros momentos. De hecho, insisto, no daba la ecuación y dejaron de buscar vendedores porque era contraproducente. Podían hacerlo, estuvo la decisión política de venderle a lo que ellos consideraban el mejor oferente. Y ahí tomo palabras prestadas de gente muy relevante del gobierno actual y del gobierno pasado, o de los gobiernos pasados, diciendo que era la menos peor de las propuestas y que no daban la fe que merecía, quizás, y esto lo digo yo, un proyecto de esa magnitud, de esa envergadura. ¿Por qué? Porque ha habido en ese mismo grupo empresarial alguna historia de incumplimientos en la industria petrolera y también en la industria energética de la distribución de energía. Ahí va a citar un ejemplo, es la concesión de DEMSA, que son cosas distintas porque una cosa es una concesión y otro un proyecto que se vendió. Sí. Pero bueno, hubo grandes incumplimientos, la provincia tenía la posibilidad de dar por caído y quitarle la concesión so pena, y este es un argumento del gobierno, de que la misma empresa vaya al CIADI también a reclamar por un montón de incumplimientos cruzados. Eso significa un litigio internacional que los paga la Argentina, pero generalmente te genera una trabazón en otras cosas. En ese caso no le quitaron la concesión a DEMSA, después de una renegociación que a mi modo de ver es bastante leonina en contra de la provincia, pero bueno, esa es mi opinión y está en la corte el tema, y se renegoció y se extendieron las concesiones y demás. En este caso, que es un ejemplo que tiene algunas similitudes, pero una diferencia, porque no es una concesión, sino un proyecto que se vendió con algunas garantías, el camino puede llegar a ser el mismo. ¿Incumplieron? Puede haber sanciones, quieren que haya sanciones, sí, para marcar a un rigor, pero van a renegociar el contrato antes de haber cumplido la primera etapa. Es decir, antes de que se cumpla esto de tener la primera partida de bolsitas de ese fertilizante, se va a proponer renegociar el contrato y antes de fin de año tener un nuevo proyecto a una escala más baja, escalable, digamos, que a futuro puede estar el tren y demás, pero va a ser a una escala más baja para... Esta es la visión del que tiene el gobierno, que puede cambiar, es que finalmente en algún momento produzca potasio Río Colorado minerales que se vendan para Argentina, es decir, no exportar a grandes magnitudes y exportar algún poquito a Brasil. Ahí el propio gobernador Alfredo Cornejo ha hecho quizás más lobby él que la propia empresa, que tiene extraño bajo perfil, a mi modo de ver, digamos, pues los recursos siguen siendo de la provincia, entonces me parece que las explicaciones se tienen que dar,
explicar de qué se trata y demás, se tiene que dar porque los recursos siempre son de la provincia. Digamos. Se vendió el proyecto, pero los recursos minerales, los recursos no renovables son de todos los mendocinos, por eso está bueno meter el ojo. Pero bueno, ese es más o menos el panorama y hay que ver en qué termina esta auditoría, qué camino siguen las posibles sanciones, que es muy probable que las haya, de multa. Las multas están atadas al contrato, deberían ser bastante onerosas en ese sentido, y qué camino sigue esta renegociación con Minera Aguilar que va a proponer el gobierno de la provincia por los incumplimientos de Minera Aguilar. Pablo, muchas gracias. Nos vemos. Pablo Icardi, bueno, nuestro compañero, dando toda la información con respecto a un problema importante, ¿no? Que es la inversión que falta en Potasio Río Colorado y todos los incumplimientos de Minera Aguilar. Veremos cómo sigue toda esta situación a futuro. 8 de la mañana, 44 minutos. Vamos a la tanda y volvemos. Sí, el basurero a cielo abierto de la municipalidad, pero enfrente hay más basura que en el basurero. Acompañado.